El problema del Rodadero no empezó ayer y entender esto cambia completamente la forma en que lo vemos, porque esto no es un hecho aislado ni algo que apareció de repente. Esto es el resultado de años de decisiones, de omisiones y de una falta de control que poco a poco fue dejando que el territorio se organizara solo. El Rodadero, ubicado en Santa Marta, es uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe colombiano. Un lugar lleno de vida, de trabajo, de oportunidades, pero también un espacio donde convergen turistas, vendedores, prestadores de servicios e instituciones. Y cuando en un territorio como este no existen reglas claras que realmente se cumplan, lo que pasa es sencillo. Cada quien empieza a usar el espacio público a su manera. Y ahí es donde comienza el desorden. Hoy lo que vemos no es casualidad, es un uso desorganizado del espacio público en las playas del Rodadero durante el año 2026, donde todos intentan convivir pero sin una estructura clara que los ordene, y eso termina generando conflictos, informalidad y una pérdida progresiva del control del territorio. Pero para entender esto de verdad hay que mirar hacia atrás, porque esto tiene una historia. Desde 1984 ya existían regulaciones para organizar el uso de las zonas costeras. En el 2013, el país define cómo deben organizarse las playas. Y en el 2015, Santa Marta crea su propia regulación para ordenar el espacio público en lugares como el Rodadero. Es decir, las normas existen, pero el problema nunca fue ese. Con el tiempo, especialmente hacia el año 2019, se intentaron algunos controles, pero sin continuidad, sin presencia permanente. Y así, poco a poco, el territorio fue respondiendo por sí solo. Entre el 2022 y el 2024, ese proceso se acelera, aumenta la informalidad, crecen los conflictos y el espacio se vuelve cada vez más saturado. Lo que antes parecía controlable se convierte en un desorden estructural. Y hoy, en el 2026, la realidad es evidente. Hay normas, pero no hay instrumentos efectivos para aplicarlas. Y aquí quiero hablar desde lo personal. Como alcalde de la localidad 3, turística, Perla del Caribe, esto no es un tema que se vea desde un escritorio. Es un reto diario, es algo que se vive en el territorio, en la gente, en los conflictos y en la presión constante sobre el espacio público. Pero al mismo tiempo, como estudiante de la especialización de alto gobierno, este proceso me ha permitido entender algo fundamental. Estos problemas no se resuelven solo con operativos o decisiones momentáneas. Se resuelve entendiendo sus causas y construyendo soluciones estructurales. Porque este problema no tiene una sola explicación. Desde lo histórico, el crecimiento del turismo fue ocupando el territorio sin un control real. Desde lo económico, ni se diga, muchas personas encontraron en el turismo su sustento, lo que aumentó la informalidad y la competencia por el espacio público. Y además, ojo con esto, hay una realidad que no podemos ignorar. La situación de Venezuela incrementó la participación de personas en actividades económicas informales, aumentando la presión sobre los espacios y la competencia entre quienes buscan una oportunidad. Desde lo político encontramos lo más complejo. Normas que existen, pero no se aplican. Falta de continuidad institucional, debido a coordinaciones entre entidades y ausencia de reglas claras en el territorio. ¿Y qué genera todo esto? Genera conflictos entre quienes ocupan el espacio, genera un deterioro en la experiencia turística y genera algo más, aún más grave, la pérdida de control institucional. Y entonces el problema se vuelve un ciclo. Más informalidad genera más saturación genera más conflicto y más conflicto genera más desorden. Y así todos los días el territorio se sigue desorganizando. Por eso hay algo que debemos decir con total claridad. El problema no es falta de normas, es la falta de capacidad institucional para hacerlas cumplir. Y mientras eso no cambie, el espacio público seguirá funcionando sin orden, sin dirección y sin control. Entonces, ¿qué se necesita? No más decretos, se necesita gobernanza. Se necesita que las instituciones trabajen de manera articulada, que haya presencia real en el territorio, que existan reglas claras y que todos las entiendan. Se necesita pasar del papel a la acción. Porque el orden no se decreta, el orden se construye.
Y construirlo implica entender el territorio, escuchar a la gente y tomar decisiones que se mantengan en el tiempo. Al final, esto nos deja una reflexión muy clara. Los territorios no se desordenan de un día para otro. Son el resultado de decisiones, de procesos y de lo que dejamos hacer. Y en el caso del Rodadero, la solución no está en hacer más normas, está en aplicar las que ya existen con decisión y coordinación. El territorio no se desordena solo, se desordena cuando el Estado deja de estar presente y se transforma cuando todos entendemos que lo público no es de nadie, es responsabilidad de todos.